Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Puedo invitarle esta mañana. Estamos contentos porque nos permite Dios celebrarle una fiesta al Señor. Pero también creemos que como iglesia del Señor debemos bendecirnos unos a otros. Y yo quiero invitar a las madres que están aquí con nosotros que se pongan de pie y podamos orar por cada una de ustedes, pidiéndole que el Señor derrame de su gracia y de su misericordia. ¿Quiere ponerse de pie, hermana mamá? No, papás, hoy hasta el próximo mes, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Levante sus manos al cielo y oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por cada una de mis hermanas a las cuales tú les has dado el don, la gracia y la bendición, Señor, de poder ser mamá. Te pedimos, Señor, que del cielo derrames una gracia especial sobre sus vidas para que sigan haciendo ese trabajo tan maravilloso que tú les has dado, Señor. Del cielo venga, Señor, el refrigerio, la paz que ellas necesitan y la fortaleza, Señor, para continuar en ese camino tan bendecido que tú has dado. Señor, que todos los días de su vida cada una de tus hijas pueda ver tu amor, tu gracia y tu poder acompañándolas. Las bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, por favor, hermanos. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 38. Verso 4 y 5, vamos a introducirnos ahí a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a continuar viendo la serie Los altares y hoy vamos a ver el tema el precio de la redención. Vamos a ver un altar muy especial. Y en el Éxodo 38, 4 dice así: e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Este pasaje bíblico describe con muchos detalles cómo el Señor le ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo que usted y yo conocemos como el tabernáculo de Moisés, allá en el Antiguo Testamento, en el tiempo del desierto. Dios le habló a Moisés y de una manera muy especial le dio el diseño completo. Ese diseño vino del cielo, no vino de la tierra, vino del cielo. Porque la Biblia es muy explícita en decir cómo Moisés hizo todo conforme le fue dicho por el Dios de los cielos. Entonces es importante porque el altar que estamos viendo aquí es un altar que lo diseñó Dios, que todavía era un diseño profético a lo que venía. Todavía todo el tabernáculo era un mensaje profético de lo que iba a venir. Entonces hoy vamos a estudiar este altar. Hemos venido hablando de altar. Hablamos del altar de Noé,
hablamos del altar de Abraham, hablamos del altar de Jacob. La semana pasada estuvimos hablando del altar que fue reparado por Elías en el Monte Carmelo. Y hoy vamos a hablar de este altar, que fue un altar que se utilizó muchísimo. Allá habían sido altares de piedras. Abraham puso piedras, Elías puso piedras y hicieron el altar. Primero ponían las piedras, luego ponían la leña y luego ponían el sacrificio. Pero aquí cambió la cosa, cambió totalmente. Ahora era un altar construido obviamente de madera y eso, pero forrado totalmente de bronce, totalmente de bronce. Y ese bronce, por supuesto, tiene un significado, y hoy vamos a estudiar cómo ese altar tiene que ver con nosotros, o tiene que ver con nuestra salvación y la bendición que hemos recibido de parte del Señor. Primero debo de decir, vamos a ver por lo menos 5 puntos de qué simboliza ese altar y cómo se aplica a nuestra vida escrituralmente. Acompáñenme a Levíticos capítulo 17, verso 11, y vamos a ver nuestro primer punto. El primer punto es que la Biblia refiere que el altar era el lugar de expiación y un lugar de perdón. Ya va a ver usted por qué estamos diciendo esto. Dice Levítico 17:11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabrita expiación es importante entenderla. A veces hay frases que no siempre las tenemos muy claras. Expiación, justificación, remisión. ¿Qué significan esas palabras? Son muy importantes porque tienen que ver con la salvación. La palabra expiación significa, así literalmente, significa quitar la culpa de algo o quitar la culpa de alguien a través del pago de un sacrificio o de una deuda. Oiga esto: expiación es quitar la culpa de alguien pagando un precio o pagando un sacrificio. Eso es expiación. Y es que usted recuerda que en el altar del holocausto se llevaba un cordero o un carnero o un sacrificio para pagar los pecados de una persona. Una persona llevaba el sacrificio al sacerdote y le decía: mira, yo he pecado. ¿Y quién no pecaba, hermano? Si estaban llenos de pecado, como nosotros también estuvimos llenos de pecado. Y entonces venían al sacerdote de Dios y traían el cordero y le decían: yo he pecado, pero aquí traigo mi pago. ¿Sí? Aquí traigo mi pago. Aquí traigo cómo rendir cuentas. Entonces sobre el cordero caía la culpa y el pecador quedaba libre. ¿Sí? ¿Me doy a entender, hermano? Así es como funcionaba la ley levítica, la ley en el tiempo de Moisés, y desde antes inclusive, ¿verdad? Por eso desde Noé ya se hacían sacrificios al Señor para pagar los pecados de uno. Pero es interesante, fíjese, que cuando uno va a las leyes levíticas, fíjese que el pecador, así literalmente, el pecador, el que llevaba el cordero,
ponía las manos sobre la cabeza del animal. Ahora que estaba ahí me recordé, en la mañana no dije esto, pero el pecador, antes de entregarlo al sacerdote, ponía sus manos en la cabeza del cordero, como descargando su culpa, sus pecados sobre el cordero. Y entonces cuando el cordero moría, porque la ley exigía, toda alma que pecare, ¿qué dice, hermano? Morirá. Todo el que peque debe de morir. Entonces el pago del pecado era la muerte del pecador, pero en este caso de el cordero que sustituía la vida del pecador. ¿Cuántos dicen amén? Vaya. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Porque ¿y dónde se sacrificaba el cordero? Tenía que haber un altar. Tenía que haber un lugar preparado, ya sea con piedras, con leña, y en este caso el altar de bronce, donde se ponía leña también y se consumía el holocausto, el cordero. Pero la Biblia dice, en nuestro caso, dice Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mire pues qué maravilloso. Pero tenía que haber un derramamiento de sangre. No es casualidad. No es casualidad que la sangre de Jesucristo haya tenido que ser derramada en la cruz del Calvario. No es casualidad. Cristo bien pudo, si puedo usar esta frase, Cristo bien pudo morir en la cruz y ya murió, ¿verdad? Pero la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces la sangre de los corderos, de los animalitos, era tomada esa sangre, fíjese, y la untaban ya en el altar y en el altar de allá en el propiciatorio, en el arca del pacto, para mostrar que la sangre había sido derramada. No fue casualidad que a Cristo le traspasara una lanza su costado. Y la Biblia dice literalmente: la sangre de Jesucristo, toda su sangre, fue derramada en la cruz del Calvario. No es casualidad, es que así era en el antiguo pacto. Entonces el altar es el lugar donde se derramaba sangre para cubrir los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 9, verso 22. Entonces aquí estamos viendo el primer punto. El altar es un lugar de expiación, un lugar donde el culpable muere, aunque no era el culpable. El sustituto muere para que el pecador quedara libre. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Oiga esta parte: y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Remisión de pecados es pasar por alto los pecados de alguien. Es remitir los pecados de alguien. Entonces por eso le decía, mire, palabritas que uno las ha oído. ¿Cuántos de nosotros habíamos oído ya la palabra expiación? ¿Cuántos sabían? Levanten la mano los que ya habían oído la palabra. ¿Usted no la había oído?
Y si no la había oído, hoy se la digo. Son palabritas sencillas a veces, que las repiten los predicadores, los pastores, las repetimos, pero que a veces no las entendemos. No tenemos claro el concepto, pero es importante tenerlo claro. Expiación, cuando se quita una culpa de alguien porque se está pagando. Con un sacrificio se está pagando la deuda. Eso es expiación. Bueno, entonces aquí tenemos el primer punto. Si no hay altar, entonces no hay expiación. Si no hay sangre derramada, no hay expiación. Por eso usted ve desde el principio de la creación, desde el inicio, empieza a ver altares desde el libro de Génesis, porque era parte simbólica de lo que Cristo iba a venir a hacer. Éxodo 35:16. Veamos un segundo punto. El altar del sacrificio o el altar del holocausto estaba hecho de bronce, dice la Biblia. Éxodo 35:16 dice: el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base. Todo estaba hecho de bronce. El bronce en la Biblia representa juicio divino. Eso es lo que representa el bronce. A veces habla de bronce bruñido, pero el bronce es figura de juicio. Y es que el juicio de Dios se ejecutó en el altar. Se ejecutó sobre un cordero muerto, pero también se ejecutó sobre Cristo. El juicio de Dios se ejecutó. En lugar de ejecutarse en nosotros, se ejecutó en Cristo. Nosotros somos bienaventurados. Toque al hermano que tiene a la par y dígale: eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Porque el juicio que te tocaba lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros éramos los merecedores del juicio. A nosotros nos tenían que matar. Aleluya. Nosotros éramos los que teníamos que dar la vida, pero la dio Cristo por nosotros. Sobre Él cayó el juicio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso el altar de bronce es tan importante, porque ese altar representa un lugar de muerte, un lugar de sacrificio. Alguien tenía que morir, y en figura también nosotros tenemos que morir, porque el físico ya fue pagado por nosotros en la cruz. Pero ¿por qué cree que la Biblia dice: si alguno quiere ser mi discípulo? ¿Quiénes quieren ser discípulos de Cristo? Dice la Biblia: niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? ¿A dónde? Lo van a llevar al Calvario. Por eso es que la vida cristiana no es, hermano, si lo voy a plantear de esta manera: la vida cristiana no es una vida para arriba, es una vida para abajo, en este sentido. En el sentido que uno va muriendo y va decayendo, para que el nuevo hombre vaya para arriba. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia de Cristo, dice: así como el grano de trigo cae a tierra. ¿Y qué dice, hermano? Y muere. Si el grano de trigo cae a tierra y muere, traerá mucho fruto. Pero si el grano de trigo no cae a tierra y no muere,
entonces queda infértil. Quedó, hermano, sin dar nada. Entonces Cristo vino como grano de trigo, vino a morir para que usted y yo tengamos vida. Entonces, ¿qué nos toca hacer nosotros? Lo mismo, solo que ya no en lo físico. No, Dios no te está pidiendo que vayas a agarrar una cruz. Hay gente que le agarra de andar una cruz millas. Sobre todo en el tiempo de, ¿cómo se llama esa cosa? En la semana larga, ¿va? En la Semana Santa. Hay gente que le agarra y dice, yo ando la cruz. Sí, pero ya va a ver que ni uno termina clavado. Ni uno. Son sacrificios humanos. Y el sacrificio humano no sirve para redimirnos. El sacrificio que nos redime es la sangre preciosa de Jesús vertida en la cruz del Calvario. Esa es la sangre que nos redime. El juicio que cayó sobre Cristo es lo que nos perdona y nos liberta. Hay de nosotros, hermanos, si nosotros queremos ganar nuestra salvación. Jamás lo va a poder hacer. El ser humano es el que ha creado diferentes caminos para alcanzar la salvación. Por eso usted ve que el hombre creó, por ejemplo, las penitencias. Eran una forma de redimir el alma, según la iglesia, ¿va? Era una forma de redimir el alma. Decía, ¿usted pecó? Sí, fíjese que yo pequé, hice esto. Vaya. Diga 5 de este, 10 de esta y 4 de esta. Era una manera de redimir, como un pago para el perdón de los pecados. Pero mi pago lo dio Cristo en la cruz del Calvario. Otros quieren pagar otros pagaban a través de dinero. Las famosas indulgencias se pagaban indulgencias, se pagaban penitencias. Otros quieren pagarla a través de sacrificios personales, pero debemos de entender que nuestra salvación no depende de nuestras acciones, dependió totalmente de la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por tus pecados y por mis pecados. Ahora, el problema es que el ser humano dice, pero algo tengo que hacer yo. Para salvación, nada. Para mostrar que eres hijo de Dios, sí. Ahí sí. Porque el hijo de Dios se le nota que es hijo de Dios. El hijo de Dios se le nota que ha cambiado de vida. Al hijo de Dios se le nota que Dios lo está transformando. Al hijo, por eso está escrito, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dele un aplauso al Señor. Entonces, tus buenas obras y mis buenas obras no son para alcanzar salvación, son para mostrar que Cristo está dentro de nosotros. Por eso a los primeros cristianos les llamaron, ¿cómo les llamaron, hermanos? A los primeros discípulos les llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Parecernos a Cristo no es pagar nuestra salvación. Parecernos a Cristo es la obra maravillosa de transformación en nuestra vida. Por eso Pablo dice, el que antes robaba no robe más.
Aleluya. El que antes robaba no robe más. ¿Por qué? ¿Para ganar su salvación? No, por la obra de Cristo en su vida. El que antes mentía, ya no mienta más. Aleluya. ¿Todavía se sale alguna mentira? Esto no lo dice la Biblia, lo digo yo. El que antes chismeaba, aleluya, ya no chismea más. Ya no, es un cambio de vida. Porque Cristo nos ha salvado. Y por eso somos una nueva criatura. Entonces, en la cruz del Calvario, el juicio de Dios cayó sobre Cristo. Aunque usted y yo nos tenía que caer el juicio, no nos cayó. Somos bienaventurados, hermano. Somos bendecidos de que el Señor nos haya tomado por libres. Bueno, sigamos un poquito más. Dios es santo y justo, pero el pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene un juicio. Oiga esto, hermano. Todo pecado tiene un juicio. Pero si el Señor me perdona, sí te perdona para que puedas seguir. Pero las consecuencias del pecado te pueden alcanzar. Yo les comenté a los hermanos por la mañana que alguien me preguntó a mí hace muchos años, allá en El Salvador fue de hecho esto, me dijo, hermano, pero fíjese que él ya recibió a Cristo ahí en la cárcel, recibió a Cristo y Dios lo ha perdonado. ¿Y por qué no sale de la cárcel? Porque las consecuencias las está llevando él. Cristo lo perdonó y Dios lo perdonó, pero las consecuencias del pecado lo siguen a uno y a veces los alcanzan. ¿Será que el Señor puede cortar una consecuencia o algo así? El Señor puede hacer algo por nosotros. Por eso está escrito que aún todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Pero las consecuencias de nuestros pecados nos persiguen. Mire, las consecuencias de nuestra siembra nos persiguen, porque es una ley. La ley de la siembra tiene una cosecha. Haga conmigo así. Entonces hay que revisar bien lo que uno está sembrando o lo que uno sembró. Hay que revisarlo bien, porque a veces la cosecha que obtenemos quizás no es la que esperábamos, pero es la siembra la que estuvo mala. Bueno, sigamos un poquito más. Veamos un tercer punto. Números capítulo, vamos a Números 21:9. Fíjese que el altar del sacrificio obviamente representa en figura la muerte de Cristo. Pero es interesante que, hablando del bronce otra vez, en el tiempo del tabernáculo de Moisés pasó algo interesante ahí, que yo quiero que usted y yo lo veamos. Números 21, verso 9. Cuando lo tenga dice, amén, hermano. Dice así: y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué dice, hermano? Y vivía. Este pasaje es interesante, téngalo ahí y voy a tratar de explicarlo de una manera lo más claro que me sea posible. Usted recuerda que cuando Israel anduvo en el desierto, pecaba una y otra y otra y otra vez. Pecaron cantidad de veces. Y la misericordia del Señor venía en su auxilio a pedir
a que pidieran perdón y el Señor los perdonaba. Pero lamentablemente el pueblo era de aquellos, como la Biblia le llama así, era un pueblo rebelde, hermano. ¿Sí? ¿Ha oído usted ese pasaje? Que le dijeron a Moisés, este pueblo es un pueblo rebelde y de dura cerviz, le dijo, como duros de aquí en El Salvador dirían duros de lomo. Aleluya. De ser, no, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Duro de cerviz, era duro. ¿Qué significaba rebelde y duro de cerviz? Que aunque Dios los perdonaba una y otra vez, volvían a lo mismo, hermano. Volvían a pecar, volvían a hacer lo mismo. Algo así como, aleluya, algo así como en otro país, ¿verdad? Y en esta ocasión no fue la excepción. Pecaron contra Dios, fíjese bien, pecaron contra Dios. Y Dios mandó un juicio. Y mire, este juicio era terrible, hermano. Porque dice que del desierto salían serpientes ardientes. Yo no sé si es que se les miraba el fuego o por lo ardiente del abrasador desierto. Es una manera de explicarlo. Pero las serpientes, hermano, ardientes, dice, empezaron a morder al pueblo de Israel y caían muertos de inmediato. De inmediato. Miles cayeron muertos como consecuencia del pecado. Pero Moisés, Aarón empezaron a clamar a Dios y empezaron a orar a Dios, y el Señor, como el Señor es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, dice que le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta y ponla en un lugar donde todo aquel que sea mordido y mire al asta con la serpiente viva. Y entonces fíjese que no se morían, lo seguían mordiendo las serpientes, pero volteaban a ver dónde estaba la serpiente de bronce, y entonces ellos vivían. Qué cosa más tremenda, ¿no le parece, hermano? No sé si usted lo había oído o leído en la Biblia. Yo les comentaba a los hermanos de la mañana temprano, les decía que al principio, cuando yo oí esta historia, no lograba yo asimilar por qué una serpiente de bronce. Porque la serpiente de bronce en el asta representa o representaba a Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Ya se me quedó viendo raro, ¿va? Pero se lo muestro en la Biblia. Acompáñenme al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 14. Tal vez leo desde el 13, si me pones 13, 14, 15, para que nos dé un poquito más de luz. Mire, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús, que está en el cielo. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, note, está claro, bíblicamente, teológicamente está claro, que la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, ¿quién es en realidad?
es Cristo. Es Cristo en la cruz del Calvario. Y que de la misma manera que los que eran mordidos por la serpiente y miraban la serpiente de bronce, vivían, no se morían. De la misma manera, los que ahora fuimos mordidos por el pecado y vemos a la cruz, a nuestro Señor Jesús en la cruz, recibimos vida eterna. No solo vida, sino vida eterna. Ahora, lo que yo les explicaba en la mañana es que yo no lograba asimilar. Sí lo veía en la Biblia, lo veía y decía, pues, o sea, sí es. Cristo en la cruz es el verdadero. La serpiente en el asta es lo que Moisés levantó, pero no me lograba pasar. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no pusieron un cordero ahí trabado? ¿Va? ¿Por qué? No. Es que la serpiente simboliza maldición. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se hizo maldición por nosotros. En otras palabras, tus maldiciones y mis maldiciones cayeron sobre él. Y en el Antiguo Testamento decía: maldito el hombre que muera en un madero. Entonces la ley ya lo establecía. Cuando Cristo fue puesto en el madero, todos los judíos sabían: este hombre es un maldito, porque la ley lo dice. Hasta ahí lograban ver. Lo que no veían es que en su vida estaba llevando nuestras maldiciones. Él llevó la muerte para que tú y yo tengamos la vida. Él llevó nuestras maldiciones para que nosotros llevemos bendiciones. Qué maravilla, hermano. Hasta ahí logré entender por qué una serpiente. Porque la serpiente representa maldición. Un hombre en un madero es un maldito. Eso lo dice la ley. Y porque Él llevó nuestras maldiciones, nosotros ahora podemos tener vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. La salvación viene, ojo, la salvación viene al mirar a Cristo por la fe. Aquellos miraban la serpiente con sus ojos. Ahora usted y yo vemos a Cristo con los ojos de la fe, porque no lo podemos ver en lo físico. ¿Quién de nosotros estuvo hace 2000 años allá en el Monte Calvario? ¿Quién de nosotros? Y sin embargo sí estuvimos. Ojo con lo que voy a decir. No estuvimos en lo físico, pero estuvimos en lo espiritual. Por eso dice Pablo que nosotros estamos con Cristo crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, allí estábamos nosotros en lo espiritual con Él. Porque cuando Él murió, murió por los seres humanos presentes y futuros. Ahí nos alcanzó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué maravilla. La salvación viene al mirar a Cristo por la fe. Así como Israel miró a la serpiente y vivió, así nosotros vemos a Jesús y recibimos vida eterna. Cuarto punto:
Levítico 4, verso 25. Aquí hay otro elemento importante del altar. El altar del holocausto, recuérdese que estamos hablando del altar del holocausto del tabernáculo de Moisés. Ese altar tenía 4 cuernos. Oiga esto. Levítico 4:25 dice: y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, la sangre del sacrificio, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Amén. Aquí hay otro punto importante. Estos 4 cuernos, en la Biblia, los cuernos representan autoridad y poder. Eso es lo que representa un cuerno. ¿Por qué? ¿Por qué poner cuernos en el altar? ¿Por qué como símbolo? ¿Por qué poner cuernos? 4 cuernos ahí. Bueno, hay 2 cosas ahí importantes. 4, porque la salvación llega a los 4 extremos del mundo entero, a los 4 puntos cardinales del mundo entero, al oriente, al occidente, al sur, al norte. A los 4 llega la salvación de Dios. Pero ¿por qué 4 cuernos? Porque representa el poder y la autoridad de la sangre de Jesucristo, del sacrificio de Cristo. En otras palabras, el sacrificio de Cristo tiene el poder y la autoridad de poder salvar a la humanidad entera. ¿Sí? Tiene el poder y la autoridad de salvar a la humanidad entera. Sí, pero y entonces, hermano, ¿y por qué el mundo no es salvo? Porque no lo quieren recibir. Es que eso es lo grande del reino de Dios. Que el reino de Dios no va a estar formado por gente obligada ni gente esclavizada. El reino de Dios, aunque es teocrático, es decir, no es democrático, es teocrático. Dios reina. ¿Cuántos dicen amén? Le guste a quien le guste, Dios reina. Pero sus súbditos solo van a ser aquellos que reciben a Cristo en su corazón, que voluntariamente lo reciben, no obligado. Eso es lo perfecto del reino de Dios, que el reino de Dios lo va a conformar gente que voluntariamente quiso entrar. Yo no sé cómo van a ser los que vienen obligados a la iglesia. Aleluya. El domingo en la mañana temprano, ¿cómo van a hacer? Porque allá arriba no va a entrar obligado. Allá arriba tiene que entrar por voluntad propia, habiendo hecho Cristo una salvación y una restauración personal. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Pero ¿tiene el poder para salvar, hermano? Sí. Por eso los 4 cuernos representan los 4 puntos cardinales del mundo, para mostrar que su salvación alcanza a todo el mundo. Mire, hermano, la misma salvación que te alcanza a ti, le alcanza ya a los chinitos del otro lado. Sí, los alcanza, porque tiene poder y tiene autoridad. Al otro lado del mundo puede ser, pero los alcanza su salvación. Y es suficiente para poder salvarnos. No le podemos agregar nada a nosotros. Señor, yo voy a pagar mi parte. ¿Y qué parte? Yo me acuerdo de alguien que, como usted no lo va a conocer, va. Pero cuando hacíamos que, vamos,
terminábamos de hacer algo y vamos a comer, vamos a comer, vamos pues todo. Y ya todos alborotados, vamos a comer, vamos a tal parte. Bueno, y íbamos, pero a la hora de pagar, siempre había uno diciendo, no, pero yo no traje, dice. Yo no traje, yo ando como un peso ando nada más. Y pues ni modo, nos tocaba a todos pagar. ¿Usted cree que nosotros podríamos pagar lo que Cristo ha hecho por nosotros? Yo diría que querer pagar algo nosotros es, hermano, ofender a Dios. Es decirle, Señor, lo que tú pagaste no es suficiente. Aquí te ayudo yo. ¿Y qué le va a andar ayudando uno? Por eso, los cuernos del altar representan autoridad y poder. La sangre de Cristo es suficiente para borrar todos tus pecados. Dele un fuerte aplauso al Señor. Todos. Los de tu pasado, los de tu pasado, los de tu presente y los futuros, Dios los paga en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? No le estoy dando licencia para seguir pecando, para decir, como dijo los futuros. No le estoy dando licencia. Le estoy diciendo que el poder de Dios es suficiente para que cuando fallemos, vengamos a los pies de Cristo, hermano, vengamos a los pies de Cristo seguro que su sangre sigue teniendo el mismo poder de hace 2000 años, sigue teniendo el mismo poder para salvar y para perdonar. Quinto punto, veamos el último, con esto termino. Salmo 43:4. El altar de bronce también simboliza un punto de encuentro con Dios, un punto de acercarnos a Dios. Antes de entrar en comunión con Dios, siempre había que pasar por el altar. Salmo 43:4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Entraré al altar de Dios. El altar es el punto de entrada, el momento en que quieres entrar a la presencia de Dios. Por eso el salmista dice: entraré por tus puertas. ¿Cómo dice, hermano? Con acción de gracias. Antes de tener comunión con Dios, hay que entrar por la puerta. Y fíjese que del tabernáculo de Moisés, lo primero que había al entrar por la puerta era la fuente de bronce y el altar del holocausto, ¿verdad? La fuente de bronce, que es la fuente de agua, y el altar del sacrificio. Eso es lo primero que había. Los sacerdotes se lavaban primero para ofrecer los sacrificios. Entonces, cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Ofrecerle sacrificio a Dios, sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Es la entrada, es la puerta de entrada. Algunos quieren experimentar la presencia de Dios, pero no saben cómo entrar, no saben cómo hacerlo. Y para hacerlo hay que entrar por la puerta. ¿Sabe quién es esa puerta? Es Jesucristo. Jesucristo es la puerta. Antes de ir hasta el lugar santísimo, lo primero que uno encontraba era el sacrificio de Cristo, y de ahí seguía caminando. Los que van madurando es gente que aprende el camino de Dios, para adorarle, para exaltarle. Dice la Biblia, voy a avanzar porque el tiempo se me escapa.
Juan capítulo 10, verso 7. Dice, Juan 10, 7 al 9 dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este pasaje, junto con otros pasajes, dejan bien claro que no hay manera de llegar hasta Dios sino a través de Cristo. Es imposible llegar a Dios sino a través de Cristo. Pero los seres humanos nos hemos empeñado en encontrar otros caminos, otros rumbos. Hay gente que dice: no, pero yo voy a llegar a Dios a través de ¿qué? De Buda. Yo voy a llegar a través de Hare Krishna. Yo voy a llegar a través y buscan caminos a través de la Virgencita, vaya. A mí me dijo alguien así directamente y claro, me dijo: yo voy a llegar a Dios a través de María. Si vaya, pues está bien, si usted quiere, inténtelo. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A través de Jesús. Denle un aplauso al Señor. El ser humano es libre de tomar cualquier camino. Por eso Proverbios dice que los caminos del hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero el final de los caminos son muerte. Antes decían, hace mucho tiempo, ya casi no, pero antes decían: todos los caminos van a Roma. Y eso no era cierto. Otros han pensado que todas las religiones van al mismo Dios. Tampoco es cierto. No es cierto. El único que lleva al Padre es Jesucristo, porque está escrito: no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hecho hombre. Aleluya. Yo no le decía a mis hermanos temprano, yo no pretendo menospreciar la religión de mucha otra gente. Yo no pretendo eso. Solo estoy predicando lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Cristo es el camino. La Biblia dice que Cristo es el mediador. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que su sangre me perdona de todo pecado. Eso es lo que estoy predicando, nada más. Sin ánimo de ofender ni nada por el estilo. Simple y sencillamente lo que está escrito en la Biblia. Queremos llegar al Padre, tiene que ser por Jesús. Pero ¿y por qué? Porque Él lo estableció. El Padre lo estableció. Por eso la Biblia dice: toda autoridad le ha sido dada al Hijo. Jesús lo dijo: toda autoridad me ha sido dada de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Toda autoridad. No hay otro que tenga esa autoridad. Ahora, yo voy a terminar. Desde el principio de la humanidad, los altares han sido usados por los hombres para conectarse con Dios.
Lo hizo Noé, lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob, lo hizo Moisés, lo hizo Daniel, lo hizo David. Todos los grandes hombres de la fe han tenido altar para poder llegar a Dios. Nuestro altar se llama Jesucristo. No, ahora ya no es un altar de piedras, no es un altar de leña, no es un altar en la iglesia. No, no vaya a andar saliendo usted para afuera así, mire. No, este no es un altar. Este es un podium para poder predicar el evangelio. El altar es donde usted trae su corazón contrito y humillado para encontrarse con Dios. Ahí es el altar. Ahí es donde Dios lo quiere. Pero si no tiene altares, nunca se va a encontrar con Dios. Los altares son necesarios. Y cada uno debería de tener su propio altar para con Dios. Hermano, ¿y tengo que prender velitas? No. ¿Tengo que ponerle flores? No. Adórnelo, adorne su corazón para Dios. Y tráigalo humilde, sencillo, con un deseo de encontrarse con Dios, porque Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Dios lo espera. Así que yo quiero dejarle esto en su corazón. En el altar encontramos perdón. En el altar encontramos juicio, ¿cómo no? Sí, sobre el pecado. Sobre el pecado va a caer juicio. Lo va a destruir el Señor, el pecado. No al pecador, al pecado. En el altar vamos a encontrar, hermano, vida eterna, sí. En el altar vamos a encontrar el poder y la autoridad suficiente para que nuestros pecados sean perdonados. Y en el altar vamos a encontrar comunión con Dios. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Yo quiero invitarle esta mañana a que hagamos un altar a Dios. Si usted tiene tiempo de no hacer altar a Dios, hoy es una buena mañana para hacerlo. Hoy es una buena mañana para reconectarse con Dios si ha estado desconectado, si ha estado lejos de Dios. Hoy conéctese, pero conéctese a través de Jesús, que es nuestro Salvador. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? Aleluya. Y los que quisieran venir adelante o ahí donde estás, como tú quieras, pero que le quieren decir al Señor: Señor, yo quiero hacer un altar para ti, Señor, donde quiero adorarte, quiero bendecirte. Véngase adelante. Pidámosle al Señor esta mañana: conéctate con Dios a través de Jesús. Venga a buscar su presencia. Si necesitas su perdón, encuentra el perdón. Si necesitas alabarle, alábale. Si necesitas que Dios juzgue todo pecado y lo limpie, acércate a buscar
la comunión con el Dios de los cielos. Aleluya. Acércate y levanta tu propio altar delante de Dios. Quebremos nuestro corazón con devoción. Ya el sacrificio ya murió en la cruz para que usted y yo tengamos libertad de entrar a su presencia. Aún teniendo coros celestiales que te dan gloria y honor, inclinas tu oído tierno para escuchar nuestro clamor. Amor eterno fue la causa que motivó tu corazón. Dejaste el cielo y tu corona para enmendar la relación. Tu sacrificio en el Calvario rasgó el velo y vida dio. Preciosa gracia inmerecida que me encontró y me salvó. Oh, tu sangre me lavó, mis pecados perdonó. El Cordero, Hijo de Dios, me acercó y hoy libre soy. Sobre este altar quebrantado vengo a tus pies con devoción. Te ofrezco todo lo que tengo y rindo a ti mi adoración. Aún teniendo coros celestiales que te dan gloria y honor, inclinas tu oído tierno
Aleluya. ¿Quiere levantar un momento su mano? Si has estado desconectado de Dios, solo pidamos perdón y acerquémonos. Si te has sentido lejos de Dios, solo acércate. Acércate a su presencia. Acércate a su gracia. Su sangre es suficiente para perdonar nuestros pecados. Reconéctate con Dios y vuelve a empezar a hacer altares si los has dejado de hacer. Si has dejado de hacer altares donde hablas con el Señor, donde oras a Él, empieza a hacerlos de nuevo. Y verás cómo el Señor empieza a hacer su obra maravillosa en nuestra vida. Ya Él pagó el precio. A nosotros nos toca perseverar y permanecer en esa gracia que Dios ha derramado. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, esta mañana. Yo bendigo a tu pueblo para que esa gracia divina, Señor, sea derramada sobre cada uno de tus hijos. Derrama tu gracia, derrama tu perdón, derrama tu perdón, Señor, sobre nosotros. Y enséñanos a caminar, a perseverar en tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Y amén.